Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a aprender a hacer barras de progreso. ¿Listo? Tenemos una tabla sencilla con información de vendedores y cantidad de ventas, y en una nueva columna vamos a hacer las barras de progreso de estas ventas de 1 a 100%. Lo primero que debemos hacer es colocar el igual y elegir la celda que queremos porcentual o de la cual queremos que se base la barra de progreso. En este caso sería esta, la de ventas, y vamos a dividir ese valor entre 100. Nos va a dar 0,18. Eso es debido a que vamos a sacar el porcentaje, así que inicialmente el valor cambia a decimal y luego irá a porcentaje. Luego de eso vamos a ir a el formato de la tabla y le vamos a seleccionar la opción de estilo porcentual. Una vez hacemos eso, estamos viendo que ahora tenemos el porcentaje 18% de las 18 ventas que ha hecho este vendedor, pero aún no tenemos la barra de progreso. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a irnos a formato condicional, luego vamos a elegir la opción de barra de datos y elegimos una de estas barras de progreso que digamos nos parezca mejor. Las de arriba son de degradado y las de abajo son de relleno sólido. Vamos a elegir esta, por ejemplo, de relleno sólido, la barra de datos roja. Muy bien. En este caso tenemos una barra y tenemos un porcentaje, pero todavía no tiene, digamos, esa diferencia en la barrita de progreso de acuerdo al porcentaje. Si nosotros la desplegamos, vamos a ver que los demás porcentajes se van a basar en la barrita más alta. Entonces, como ese es el valor más alto, va a aparecer como la barra más alta y las demás van a depender de ella, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esté dividido entre 0 a 100. Entonces vamos a seleccionar los datos de nuestras barras de progreso, vamos a irnos nuevamente a formato condicional, vamos a ir a barras de datos y vamos a elegir la opción de más reglas. Muy bien, en esta parte lo único que debemos hacer es en el tipo cambiarlo a numérico, y también en la derecha o la barra más larga cambiarlo a numérico. En el caso de la izquierda podemos dejar el 0 y en el caso de la derecha vamos a colocar el 1, porque recordemos que como salen decimales van de 0,1 a 0,9, el valor más alto es el 1. Vamos a darle a aceptar y ahora estamos viendo que los valores van de 1 a 100, exactamente como lo queremos. Como vemos, en este caso el 30 ya no es el valor mayor, simplemente es un 30%. Si nosotros cambiáramos este de 30 a un 100%, la barrita de progreso se llenaría, y si la cambiáramos a un 50%, estaría a la mitad. De esta forma tan sencilla podemos crear barras de datos de progreso en Excel sin ningún tipo de problema. Podemos cambiarlo también a barritas de degradado. Espero que les haya servido y que lo puedan aplicar en su trabajo día a día. Si tienen alguna duda, como siempre, la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.